Steve Jobs, cómo creó Apple desde un garaje y cambió el mundo. Capítulo 1. El niño adoptado que soñaba en grande. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, hijo biológico de Juan Echieble y Abdul Fattah Handali, una pareja de estudiantes universitarios. Debido a la presión familiar y su difícil situación, Juan tomó la difícil decisión de darlo en adopción. El pequeño Steve fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja de clase media que vivía en Mountain View, California. Su padre adoptivo, mecánico de profesión, le enseñó desde pequeño el valor del trabajo manual y la precisión, mientras que su madre, contadora, fomentó en él la educación y la lectura. Desde temprana edad, Steve mostró una inteligencia excepcional y una curiosidad inagotable por la tecnología. Pasaba horas desmontando y reconstruyendo aparatos electrónicos en el garaje de su casa, un pasatiempo que más adelante marcaría su destino. Sin embargo, su infancia no fue fácil. Steve era un niño rebelde e inconforme con la educación tradicional. En la escuela primaria, se aburría con facilidad y a menudo causaba problemas. Afortunadamente, su maestra de cuarto grado, Imogen Hill, reconoció su talento y lo motivó a aprender, ofreciéndole libros y desafíos intelectuales. A los 12 años, Steve tuvo una experiencia que definiría su futuro. Llamó directamente a Bill Hewlett, cofundador de Hewlett-Packard, para pedirle piezas electrónicas para un proyecto escolar. Hewlett no solo le envió lo que necesitaba, sino que también le ofreció una pasantía en su empresa. Este primer contacto con el mundo de la tecnología y la innovación despertó en Steve una ambición imparable. Creció en el ambiente de Silicon Valley, rodeado de ingenieros y empresas tecnológicas en plena expansión, lo que alimentó su espíritu emprendedor. Desde niño, Steve Jobs soñaba en grande y no aceptaba límites. Su combinación de creatividad, curiosidad y rebeldía lo convertiría, años después, en un líder visionario que cambiaría el mundo. Lección: no importa de dónde vengas, sino lo que hagas con tu vida. Capítulo 2. Apple nace en un garaje. Apple nace en un garaje, la revolución comienza. En 1976, un joven de 21 años llamado Steve Jobs, junto a su amigo y genio de la informática Steve Wozniak, decidió desafiar el mundo de la computación desde un lugar poco convencional, el garaje de la casa de sus padres en Los Altos, California. Wozniak, un talentoso ingeniero, había creado un prototipo de computadora personal con un diseño innovador y eficiente. Jobs, con su visión de negocio y su carisma, vio el potencial de este invento para revolucionar la forma en que las personas interactuaban con la tecnología. Juntos fundaron Apple Computer el 1 de abril de 1976, con la ayuda de un pequeño inversionista, Ronald Wayne, quien abandonaría la empresa días después. Su primer producto, la Apple I, fue una computadora rudimentaria pero funcional, que vendieron por $666 con 66 centavos en pequeñas tiendas de informática. Sin embargo, la gran apuesta llegaría con la Apple II 1977, una computadora lista para usar desde el primer momento, con gráficos a color y un diseño accesible para el público general. Este producto cambió para siempre la industria tecnológica, marcando el nacimiento de la computación personal. El garaje donde nació Apple se convirtió en un símbolo de la creatividad, la innovación y la perseverancia. Jobs y Wozniak no tenían grandes recursos ni oficinas lujosas, pero tenían una idea poderosa y la determinación de hacerla realidad. Lección para la sociedad actual. No necesitas empezar con millones de dólares o en un entorno perfecto para triunfar. Las grandes ideas pueden surgir en cualquier lugar, pero solo quienes se atreven a ejecutarlas con pasión y perseverancia logran cambiar el mundo. Capítulo 3. Traicionado por su propia empresa. A principios de los años 80, Steve Jobs era la cara de Apple, la compañía que había revolucionado la computación personal con la Apple II y la recién lanzada Macintosh 1984. Sin embargo, a pesar de su éxito, Jobs tenía una personalidad fuerte y exigente, lo que generó conflictos dentro de la empresa. Buscando fortalecer el liderazgo de Apple, en 1983 Jobs convenció a John Sculley, un ejecutivo de PepsiCo, para que se uniera como CEO con la famosa frase: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres cambiar el mundo? Sin embargo, la relación entre Jobs y Sculley pronto se volvió tensa. La Macintosh, aunque innovadora, tenía problemas de ventas, y muchos ejecutivos dentro de Apple comenzaron a cuestionar el liderazgo de Jobs. En 1985, el conflicto llegó a su punto máximo. Sculley, junto con la junta directiva de Apple, decidió que Jobs era demasiado impulsivo y difícil de manejar. En una traición inesperada, lograron despojarlo de todo poder dentro de su propia empresa.
Humillado y derrotado, Jobs renunció a Apple y se marchó. A los 30 años, había perdido la compañía que él mismo había creado. Pero en lugar de rendirse, Jobs vio esta crisis como una oportunidad. Fundó Next, una empresa de computadoras de alta gama, y compró Pixar, que años después revolucionaría la animación digital con Toy Story. Más de una década después, en 1997, Apple estaba al borde de la quiebra. La empresa necesitaba desesperadamente innovación, y la solución fue traer de vuelta a Steve Jobs. En un giro del destino, Jobs recuperó el control de Apple, la convirtió en la compañía más valiosa del mundo y lanzó productos icónicos como el iMac, iPod, iPhone y iPad. Lección para la sociedad actual. A veces, la vida nos pone obstáculos y traiciones inesperadas. Pero el verdadero éxito no depende de evitar fracasos, sino de cómo nos recuperamos de ellos. Steve Jobs convirtió su mayor derrota en la base de su regreso triunfal. Nunca dejes que una caída defina tu destino. Aprende, adáptate y regresa más fuerte. Capítulo 4. Next y Pixar, el regreso del visionario. Next y Pixar, el regreso del visionario. Después de ser expulsado de Apple en 1985, Steve Jobs no se rindió. Aunque había perdido su empresa, seguía siendo un visionario con una obsesión por la innovación y el diseño. Next, sembrando la tecnología del futuro. Ese mismo año, fundó Next, una empresa enfocada en crear computadoras avanzadas para universidades y profesionales. Sus productos eran potentes y elegantes, pero demasiado caros, por lo que nunca alcanzaron grandes ventas. Sin embargo, Next no fue un fracaso total. Su sistema operativo, NextStep, era tan avanzado que, años después, serviría como la base para macOS, iOS y todo el ecosistema de Apple. Aunque en el momento no lo sabía, Jobs estaba construyendo el futuro de la computación. Pixar, reinventando la animación. En 1986, Jobs compró The Graphics Group, una pequeña división de Lucasfilm, por $10 millones y la renombró Pixar. Al principio, la empresa se enfocaba en vender hardware, pero su equipo de animadores, liderado por John Lasseter, tenía otra visión: querían crear la primera película animada completamente por computadora. El gran momento llegó en 1995, cuando Pixar estrenó Toy Story, una película revolucionaria que redefinió la industria del cine. Fue un éxito masivo y convirtió a Pixar en la compañía líder en animación digital. Con el tiempo, Pixar lanzó otros éxitos como Buscando a Nemo, Los Increíbles y Ratatouille, y en 2006, Disney compró Pixar por $7.400 millones, convirtiendo a Steve Jobs en el mayor accionista individual de Disney. La conexión con Apple, el camino de regreso. Mientras Pixar brillaba, Apple pasaba por una grave crisis. En 1997, la compañía estaba al borde de la bancarrota y necesitaba desesperadamente innovación. La solución fue comprar Next por $429 millones, lo que permitió a Jobs regresar a la empresa que él mismo había fundado. Lo que había aprendido en Next y Pixar le dio a Jobs una nueva perspectiva. Al volver a Apple, tomó decisiones radicales, simplificó la línea de productos y lanzó nuevos dispositivos con un diseño revolucionario. Su regreso marcó el renacimiento de Apple y dio inicio a su era dorada. Lección para la sociedad actual. Los fracasos no son el final del camino, sino oportunidades para reinventarse. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa, pero en lugar de rendirse, creó nuevas compañías que eventualmente lo llevaron a regresar más fuerte que nunca. En la vida y en los negocios, cada caída puede ser el inicio de tu mayor éxito. Capítulo 5. El regreso triunfal a Apple. Para 1997, Apple estaba al borde de la quiebra. La empresa que Steve Jobs había fundado 2 décadas antes estaba perdiendo dinero, sus productos eran confusos y su innovación se había estancado. Con una crisis inminente, Apple tomó una decisión arriesgada: comprar Next por $429 millones y traer de vuelta a Jobs. Al regresar, Jobs encontró una compañía en el caos. Había múltiples productos sin una estrategia clara y un equipo directivo sin rumbo. Con su estilo directo y sin concesiones, hizo cambios radicales. 1. Redució la línea de productos de más de 15 modelos a solo 4. 2. Despidió a ejecutivos y empleados que no compartían su visión. 3. Recibió una inversión de $150 millones de Microsoft,
gracias a un acuerdo con Bill Gates que permitió que Office estuviera disponible en Mac. El iMac y el renacimiento de Apple. En 1998, Apple lanzó el iMac, un producto que combinaba diseño atractivo con facilidad de uso. Con su carcasa de colores llamativos y un enfoque en la simplicidad, el iMac se convirtió en un éxito inmediato y marcó el inicio de la recuperación de Apple. Pero Jobs no se conformó. Con el tiempo, presentó una serie de productos revolucionarios. 1. iPod 2001, reinventó la música portátil. 2. iTunes Store 2003, cambió la industria musical con la venta de canciones digitales. 3. iPhone 2007, creó el smartphone moderno. 4. iPad 2010, popularizó las tabletas. En solo una década, Steve Jobs transformó Apple de una empresa en crisis a la compañía más valiosa del mundo. Su regreso no solo salvó la empresa, sino que redefinió la tecnología para siempre. Lección para la sociedad actual. Las crisis pueden ser oportunidades disfrazadas. Steve Jobs no solo volvió a Apple, volvió con más experiencia, visión y determinación. A veces hay que perderlo todo para regresar con más fuerza y cambiar el mundo. Capítulo 6. El iPod y el nuevo mundo digital. A finales de los años 90, Apple había logrado recuperarse con el iMac, pero Steve Jobs sabía que el futuro de la tecnología no estaba solo en las computadoras. La revolución digital estaba en marcha, y la música era el próximo gran paso. En esa época, los reproductores de música portátiles eran voluminosos y difíciles de usar. Además, la industria musical estaba en crisis debido a la piratería y la distribución ilegal de canciones en plataformas como Napster. Jobs vio una oportunidad única: crear un dispositivo simple, elegante y con la capacidad de almacenar miles de canciones en el bolsillo. El nacimiento del iPod. En octubre de 2001, Apple lanzó el iPod, un reproductor de música portátil con un diseño innovador, una interfaz intuitiva y un disco duro de 5 GB capaz de almacenar 1000 canciones. Con su famoso eslogan 1000 canciones en tu bolsillo, el iPod se convirtió en un éxito instantáneo. El secreto del iPod no era solo su hardware, sino su combinación con iTunes, la plataforma de Apple que permitía a los usuarios organizar su música de manera sencilla. Pero Jobs no se detuvo ahí. En 2003, lanzó la iTunes Store, una tienda digital que permitió a los usuarios comprar canciones por 99 centavos cada una, revolucionando la industria musical. En una época en la que la piratería dominaba, Apple logró convencer a las grandes discográficas de que vender música digital podía ser rentable. El impacto del iPod. Gracias al iPod y a iTunes, Apple cambió la manera en que el mundo consumía música. 1. Se vendieron más de 400 millones de iPods en todo el mundo. 2. iTunes se convirtió en la tienda de música más grande del planeta. 3. El concepto de comprar música digital legalmente se popularizó. 4. Abrió el camino para el iPhone, que más adelante integraría al iPod en un solo dispositivo. El iPod no solo fue un éxito comercial, sino que también consolidó la filosofía de Apple: hacer productos simples, funcionales y con un diseño impecable. Lección para la sociedad actual. La innovación no es solo crear algo nuevo, sino encontrar una mejor manera de hacer las cosas. Steve Jobs no inventó la música digital ni los reproductores portátiles, pero combinó tecnología, diseño y facilidad de uso para revolucionar la industria. El éxito no está en la idea, sino en la ejecución. Capítulo 7. El iPhone y la revolución móvil. Steve Jobs cambia el mundo. Para 2007, el mundo de la tecnología estaba dominado por computadoras, reproductores de música y teléfonos móviles con teclados físicos. Sin embargo, Steve Jobs tenía una visión diferente: crear un único dispositivo que combinara llamadas, música, internet y una interfaz revolucionaria. El 9 de enero de 2007, en una presentación histórica, Jobs anunció el iPhone con estas palabras icónicas: "Hoy Apple va a reinventar el teléfono. Presentamos un iPod con pantalla táctil, un teléfono revolucionario y un innovador comunicador de Internet. No son 3 dispositivos distintos. Es un solo dispositivo. Y lo llamamos iPhone". El iPhone no solo eliminó el teclado físico en favor de una pantalla táctil, sino que ofreció una experiencia de usuario fluida y un diseño elegante nunca antes visto en un teléfono. La revolución del iPhone. El iPhone marcó el inicio de la era de los smartphones modernos, cambiando para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología. 1. Introdujo la pantalla multitáctil, eliminando la necesidad de botones físicos.
2. Integró un navegador web completo, algo revolucionario en teléfonos móviles. 3. Lanzó la App Store 2008, permitiendo a desarrolladores de todo el mundo crear aplicaciones. 4. Reemplazó múltiples dispositivos, teléfono, cámara, GPS, iPod y más. A pesar del escepticismo inicial de la industria, el iPhone se convirtió en un fenómeno global, vendiendo millones de unidades y transformando a Apple en la empresa más valiosa del mundo. Hoy en día, los smartphones han cambiado nuestra forma de comunicarnos, trabajar, comprar y entretenernos, y todo comenzó con la visión de Steve Jobs. Lección para la sociedad actual. Las mayores revoluciones ocurren cuando alguien se atreve a desafiar lo establecido. Steve Jobs no preguntó qué quería el mercado, él creó lo que la gente no sabía que necesitaba. La innovación no es seguir tendencias, sino crearlas. En 2007, Steve Jobs presentó el iPhone, redefiniendo la telefonía móvil y dando inicio a la era de los smartphones. Capítulo 8. El legado de un líder visionario. El legado de Steve Jobs, un líder visionario. El 5 de octubre de 2011, el mundo perdió a uno de los mayores innovadores de la era moderna, Steve Jobs. Sin embargo, su impacto sigue más vivo que nunca. Desde la creación de Apple en un garaje hasta la revolución del iPhone, iPad y Mac, Jobs no solo construyó una empresa multimillonaria, sino que transformó la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Su impacto en la tecnología y la cultura. Steve Jobs dejó un legado que cambió industrias enteras. 1. Computación personal. Hizo las computadoras accesibles para todos con la Macintosh. 2. Música digital. Reinventó la forma de consumir música con el iPod y iTunes. 3. Telefonía móvil. Creó el iPhone, el dispositivo que definió la era de los smartphones. 4. Animación digital. Pixar revolucionó el cine con películas como Toy Story. 5. Ecosistema tecnológico. Apple se convirtió en la empresa más valiosa del mundo con productos integrados y fáciles de usar. Pero más allá de sus creaciones, su visión, perfeccionismo y obsesión por el diseño lo convirtieron en un líder diferente. No se conformaba con lo bueno, siempre buscaba lo extraordinario. Su filosofía de vida. Jobs creía en la importancia de pensar diferente, en desafiar lo convencional y en la pasión por el trabajo. En su famoso discurso en Stanford 2005, dejó una de sus frases más recordadas. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. Lección para la sociedad actual. El legado de Steve Jobs no es solo tecnología, sino una forma de pensar y de crear. Nos enseñó que la innovación no ocurre por accidente, sino cuando alguien se atreve a soñar en grande y desafiar los límites. No sigas tendencias. Créalas. Capítulo 9. ¿Qué puede aprender la sociedad de Steve Jobs? Steve Jobs no solo fue un genio de la tecnología, sino un líder visionario cuya forma de pensar transformó múltiples industrias. Su legado nos deja valiosas lecciones que pueden inspirar a cualquier persona, sin importar su profesión o situación. 1. La pasión lo es todo. Jobs siempre creyó que el trabajo debía ser una extensión de la pasión personal. Su obsesión con el diseño y la experiencia de usuario lo llevó a crear productos icónicos. Lección: encuentra lo que realmente amas hacer y dedícale tu energía. La verdadera innovación nace de la pasión. 2. La innovación surge al pensar diferente. Jobs desafió las normas establecidas. Mientras otras compañías seguían las tendencias, él creaba nuevas industrias, computadoras personales, música digital, smartphones y más. Lección: no tengas miedo de desafiar lo establecido. La creatividad nace cuando sales de lo convencional. 3. La simplicidad es la máxima sofisticación. Apple se hizo famosa por sus productos minimalistas, intuitivos y elegantes. Jobs sabía que la verdadera genialidad no está en la complejidad, sino en la facilidad de uso. Lección: en un mundo cada vez más caótico, la simplicidad es clave para destacar y conectar con los demás. 4. No temas al fracaso. En 1985, Jobs fue despedido de Apple, la empresa que fundó. En lugar de rendirse, creó Next y Pixar, y años después regresó a Apple para convertirla en la compañía más valiosa del mundo. Lección: el fracaso no es el final, sino una oportunidad para aprender y volver con más fuerza. 5. Sigue tu propio camino.
En su famoso discurso en Stanford, Hobbes dijo, tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Lección, no sigas el camino de otro solo porque parece seguro. Escucha tu intuición y atrévete a tomar riesgos. El mensaje final. Steve Jobs nos enseñó que la combinación de pasión, innovación, perseverancia y visión puede cambiar el mundo. No esperes a que alguien más haga historia. Sé tú quien la escriba. Si te ha inspirado la historia de Steve Jobs y las lecciones de su vida extraordinaria, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Aquí encontrarás más contenido fascinante sobre líderes visionarios, estrategias de éxito y consejos prácticos para alcanzar tus sueños. Activa la campanita para no perderte nada y únete a nuestra comunidad de soñadores y emprendedores. Tu próximo paso hacia el éxito podría comenzar aquí.